Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, ese teórico, crítico de la economía política que caminó al lado del movimiento obrero de su época y que abrió todo un universo en la comprensión del mundo. Para hablar sobre él está con nosotros en el estudio el profesor Néstor Cohen, catedrático e investigador de la Universidad de Buenos Aires y un gran conocedor de la obra del filósofo alemán. Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Néstor, tú has trabajado la obra, el pensamiento, la práctica política de Carlos Marx muchos años. Y uno de los puntos críticos sobre esa obra tiene que ver con los juicios de Carlos Marx sobre América Latina, sobre la guerra civil en Estados Unidos o la intervención de Estados Unidos en México, sobre el papel y la figura de Simón Bolívar. ¿Qué nos puedes decir sobre estos juicios? ¿Son apresurados? ¿Son desinformados? ¿Son sesgados? O sea, vamos directo a la polémica. Vamos directo a que corra sangre. Está bien. No, y está muy bien que así sea. Me parece que no definen el conjunto de su obra, ¿no? No son el eje articulador de su obra, no son el carozo central del pensamiento de Marx. Son juicios, a mi modo de ver, erróneos. Creo que ser marxista no implica suscribir el 100% de las opiniones de Carlos Marx y de Federico Engels. Alguna vez Lukács, un gran pensador marxista, comunista de Hungría, dijo: en cuestiones de marxismo lo que se trata es de seguir su método, ¿no? Yo creo que no solo su método, principalmente el método dialéctico, también su concepción del sujeto, de la historia, su crítica del mercado capitalista y sus instituciones. Pero en cuanto a sus opiniones históricas, coyunturales, ahí hay mucha tela para tejer. Entonces ahí aparece, no el núcleo central del Capital, que es su gran obra y que tiene una vigencia extraordinaria, sino juicios donde algunas veces acertó y otras veces no fue, digamos, su opinión la más acertada. Yo creo que la opinión sobre la invasión norteamericana de México y la conquista y el robo de 1/3 de su territorio, me parece que es un juicio, la primera vez que lo leí me indignó, y no soy mexicano, ¿no? Como latinoamericano me generó mucho enojo, te soy sincero, más allá de la opinión teórica. Creo que es un juicio erróneo, coyuntural, puntual, del cual luego pega un giro Marx. Esto es lo que ni los marxistas ortodoxos de antaño y ni el grueso de sus críticos por lo general reconoce, cómo Marx fue girando en su obra sobre estas problemáticas. Tú has insistido, ¿no?, mucho en eso. Hay un Marx posterior, a partir de su estudio de la Comuna Rusa, etcétera, etcétera, ¿no? De su relación con Vera Zasulich. Pero antes, ¿no hay en este juicio sobre México, sobre Bolívar, una visión etnocéntrica, eurocéntrica por parte de Marx? Etnocéntrica no creo, sí creo eurocéntrica. En mi modo de ver, por lo menos una hipótesis que yo tengo de trabajo, que no es un invento mío, ¿no? Hay una cantidad importante de investigadores y militantes revolucionarios del mundo que lo han planteado. Yo intenté sistematizarlo en un libro que se llama Marx en su tercer mundo. Me parece que hay un cambio de paradigma al interior de Marx, entre el primer Marx, muy crítico del capitalismo, brillante, muy crítico de la cuantificación de la vida y del sometimiento de las personas al mercado, un crítico, quizás el principal crítico del capitalismo hasta nuestros días, creo yo, pero que tenía una deuda todavía no masticada, no digerida, con una mirada universalista, cosmopolita,
de la historia, donde el eje de la Revolución Mundial y de los cambios emancipatorios era el proletariado de Europa Occidental. Y de una noción de civilización que en el Manifiesto Comunista de 1848 circunscribe principalmente a Inglaterra, Francia, Alemania y su extensión en este continente, Estados Unidos. Todo el resto del mundo lo denomina la barbarie. Llega a hablar del idiotismo rural. Entonces, si ese es el único Marx que existe, si el único Marx que existe es el que avaló la dominación británica en la India, artículos periodísticos de 1853, si el único Marx que existe es el que celebró el libre cambio al interior de Inglaterra imperialista, si el único Marx que existe es el que no comprendió a Bolívar en su artículo de 1858 para una enciclopedia de Estados Unidos, que Charles Dana le pidió, una enciclopedia por encargo, le pidió que escribiera sobre Bolívar y escribió un artículo furioso y con fuentes muy dudosas. Él no tenía internet, él no tenía acceso a la literatura bolivariana, solo pudo consultar en el Museo Británico las memorias de excombatientes de las legiones extranjeras europeas que se habían enemistado con Bolívar y que hacían un dibujo de Bolívar caricaturesco y completamente grotesco, donde Bolívar era un cobarde, egoísta, que abandonaba a sus compañeros en la pelea. Si ese es el único Marx, y por lo tanto es el único Marx apoyaría la conquista norteamericana de México. Bueno, tú dices que no. Y a mí no me gustaría, o sea, no me definiría marxista, no me interesa eso. Yo creo que es mucho más interesante este autor y este paradigma, no solo su individualidad, sino todo lo que él abrió, como bien vos dijiste en la apertura del programa, el paradigma que abre Marx y que después lo continúan muchos otros pensadores y revolucionarios del mundo, ¿no? Me parece que ese no es el único Marx. Y que Marx no se puede dividir, como se pensaba en la década del 60, de la mano de Luis Althusser, que tuvo tanta fama en América Latina. Y en México especialmente. Gracias a una compañera que yo quiero mucho en lo personal, aunque no comparto su mirada del marxismo, que es Marta Hanecker, que lo tradujo al español, Althusser. Vamos a dividir a Marx en dos. El joven Marx es un humanista, un filósofo, y el Marx maduro es un científico teórico del comunismo. El viejo Marx es el que sirve, el joven Marx no sirve. El joven Marx todavía es un burgués, el viejo Marx es un revolucionario, es el que nos gusta. Esa divisoria del joven Marx y el viejo Marx hoy es insostenible. En un programa tan corto no se puede ir a los detalles y a las fuentes, pero es un relato que el propio Althusser reconoce antes de morir en una entrevista que le hace una compañera mexicana en 1988, que es insostenible, que esa divisoria es artificial, insostenible. Sin embargo, yo pienso, al menos es una opinión, que sí hay un cambio entre su juventud y su madurez, pero no es la que señaló Althusser y la que se hizo famosa. Y su cambio no viene por si es un humanista o es un científico. Viene en su mirada al tercer mundo. Exactamente. Eso es lo que tú sostienes. Su cambio de paradigma tiene que ver con nosotros y nosotras. La gente que vive en el tercer mundo, los pueblos oprimidos, las naciones oprimidas, todo el mundo colonial, dependiente, digamos los que hemos sido el patio trasero del imperialismo, ¿no? Los países sometidos a la barbarie más feroz del capitalismo, ¿no? Y creo que en su mirada hay un cambio radical, y esos juicios coyunturales que se los llevó el viento, mientras que el capital quedó, el capital sigue siendo, para mí, tiene una actualidad tremenda. Sin embargo, esos juicios históricos, que por lo general están escritos o en revistas periodísticas, son fragmentarios, no son sistemáticos. Yo creo que hay que revisarlos, y creo que, por ejemplo, un revolucionario práctico, no solo un investigador académico, como Ernesto Che Guevara, fue uno de los primeros que inició esto, mucho antes que se iniciara en la academia. En un artículo que escribió, Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, de 1960, llegó a decir: nosotros nos definimos marxistas. Como cualquiera que estudia física, toma las teorías de Albert Einstein como algo habitual, normal y sin problemas.
aunque no aceptamos ciertas miradas que tenían Marx y Engels sobre el tercer mundo, su mirada sobre Bolívar, su mirada sobre México, eso no nos gusta, no lo aceptamos, pero somos marxistas. Somos marxistas y desde el marxismo le decimos a Marx, te equivocaste en esos artículos. Hemos hablado un poco... Y lo plantea el Che Guevara, ¿no? Hemos hablado, Néstor, un poco de cómo se ve América Latina por parte de Marx. Damos la vuelta a la pregunta. ¿Cómo se recibe a Marx en América Latina? Tú has trabajado también mucho eso, has hablado en tus libros sobre Mariátegui, has hablado de Aníbal Ponce en Tu Patria, has hablado de Mella, en fin. ¿Cómo es esta receptividad? ¿Cómo es que llega a América Latina? Te la voy a intentar contestar, contestarte esta pregunta complementando lo anterior. Creo que hay una recepción de distintas generaciones, donde la primera recepción es la de inmigrantes europeos que traducen y divulgan a Marx, pero sin tocar una línea de Marx, sin meterle el diente a la comida, digamos, y simplemente lo traducen a nuestro idioma y lo difunden. Nosotros eternamente agradecidos, pero todavía no eran marxistas en serio, porque no utilizaban el método de Marx para comprender nuestras formaciones económico-sociales y para hacer política revolucionaria. La segunda generación de marxistas de América Latina, que es la de estos pensadores que vos mencionaste, el principal de todos pienso que es el peruano José Carlos Mariátegui, acompañado del cubano Julio Antonio Mella, el argentino Aníbal Norberto Ponce, el salvadoreño Farabundo Martí, el chileno Luis Emilio Recabarren. Esa es la generación más creadora del marxismo, que después va a dejar su secuela en la generación de los 60 y 70 con todo el arco de insurgencias que nace con la Revolución Cubana. Pero esa generación, la más creadora, la de los años 20, 1920, no conocía el viraje de Marx. Sobre una generación mundo. Que nacionaliza el marxismo, diríamos. Yo lo latinoamericaniza o lo indoamericaniza, ¿no? Digamos, para ellos no hay problema en ser marxista y ser bolivariano. Para ellos no hay ninguna contradicción entre ser marxista y defender los pueblos originarios. La defensa de los pueblos originarios, que el pensamiento postmoderno se atribuye, no conocen la obra de Mariátegui, ¿no? Que hizo un marxismo en defensa de los pueblos originarios desde América Latina. Por eso ese es un marxismo indo-latinoamericano. Lo que te quería decir es que lo curioso es que llegaron por un camino propio, original, creador, quizás con poca erudición, exceptuando a Aníbal Ponce, que era el más erudito y al mismo tiempo el más problemático, porque tenía cierta simpatía por Domingo Faustino Sarmiento, que en Argentina es un pensador liberal, positivista, racista, admirador de Estados Unidos, pero que cuando se exilia en México escribe 5 artículos sobre la cuestión nacional e indígena en plena convergencia con Mariátegui. Y lo interesante es que ninguno de ellos conoció los Grundrisse, los primeros borradores del Capital, donde Marx empieza a mirar de otra manera a la periferia del tercer mundo, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Néstor? A ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en esta charla. Volvemos en muy breves instantes. Ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el profesor Néstor Cohen sobre los 200 años del nacimiento de ese gigante del pensamiento que fue Carlos Marx. Néstor, tú nos explicabas cómo hay una segunda pedagogos latinoamericanos y lo elaboran creativamente. Pero el marxismo en América Latina también llega de la mano de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista y de la formación de los partidos comunistas y de una visión del marxismo sistematizada en manuales por la Unión Soviética
que tienen una visión del marxismo que tú has cuestionado también. Tú dices, el dilema en América Latina ha sido siempre ver el marxismo como un materialismo dialéctico estrecho o como filosofía de la praxis. Este debate en América Latina, ¿qué derrotero sigue? Me parece que es posterior a esa generación, porque esos manuales escritos en la época de Stalin por los académicos soviéticos se escriben a partir de 1930. Y Mariátegui muere en el 30, ¿no? Y Julio Antonio Mella había muerto un poquito antes. Entonces, esa segunda generación de marxistas, que es la fundadora del marxismo latinoamericano, es anterior a esa importación de manuales esquemáticos que no sabían cómo clasificar a nuestro continente. Entonces inventaron un feudalismo latinoamericano para que entrara en los 5 escalones del materialismo histórico tal como lo entendía Stalin, ¿no? El comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo, socialismo. Bueno, y América Latina, ¿dónde entra ahí? Y no entraba ninguno. No había feudalismo puro, no había capitalismo puro. Entonces inventaron un supuesto feudalismo que había que superar mediante una revolución democrático-burguesa para en una etapa posterior ir hacia el socialismo. Todo eso Mariátegui lo somete a crítica y muchos años después la Revolución Cubana lo confirma en la práctica que no había un feudalismo latinoamericano, como tampoco había un capitalismo puro en Estados Unidos, porque era un capitalismo con esclavitud. La esclavitud no estaba solo en Grecia y en Roma, estaba en Estados Unidos, muy cerca de México, lamentablemente, ¿no? Hasta muy avanzado el siglo XIX, no estaba antes de Cristo, hasta muy avanzado el siglo XIX, este país que se vanagloria de su democracia y su pluralismo, mantenía la esclavitud y la abolió 50 años después que la abolieron Simón Bolívar y José de San Martín en las luchas del sur. Entonces, ese esquema de los manuales no permitía comprender América Latina. Pero yo te decía en la primera parte del programa que Marx, ya antes de Mariátegui, inspirado en Lenin, el Lenin que nos llega, es verdad que por un lado llega el Lenin caricaturizado por los manuales de Stalin, pero por el otro lado llega el Lenin de Mariátegui. Mariátegui era un profundo leninista, Julio Antonio Mella era un profundo leninista, pero lo resignificaban desde nuestro continente. Para ellos Lenin no era un manual, para ellos Lenin era, como lo define Ho Chi Minh, un marxista que abrió el paradigma marxista fuera de Europa y permitió que no solamente los europeos sean marxistas, sino, como dice Ho Chi Minh en su testamento político, cuando leí a Lenin me puse a llorar de la emoción, porque a partir de Lenin, Marx es también de los pueblos amarillos, de los negros de África, de los indo-latinoamericanos, es de todo el tercer mundo. Entonces, es muy heteróclito esa recepción, que en América Latina no es una recepción pasiva, es una resignificación. Pero lo curioso, a mí por lo menos me resulta sorprendente, es cómo Mariátegui, Mella y todos estos compañeros que no solo eran pensadores, eran fundadores de partidos, fundadores de periódicos obreros, fundadores de centrales sindicales, miembros de ligas antiimperialistas, cómo descubrieron un marxismo que era tercermundista, si querés vos, antecedente de lo que en la década del 60 y 70 fue la teoría marxista de la dependencia, con Ruy Mauro Marini, el recientemente fallecido, lamentablemente, nuestro amigo Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, Orlando Caputo. ¿Cómo llegaron a descubrir en la década del 20 lo que después sistematiza la Revolución Cubana y la teoría marxista de la dependencia sin conocer los Grundrisse, sin conocer los primeros borradores del Capital y sin conocer todos los materiales que son gigantescos, donde el Marx, en su madurez y en su vejez, revisa ese primer paradigma eurocéntrico y aquellos juicios donde había dicho que Inglaterra iba a hacer avanzar a la India, no, en la carta Veras a Zulich de 1881 dice, 30 años después hago el balance, pasó todo lo contrario. Inglaterra hizo retrasar a la India. Hay una antología, este programa está grabado en 2018.
Hace 1 año y medio más o menos salió en Bolivia, ordenado por Álvaro García Linera, una antología creo de las más importantes que existen, superior a las antiguas del siglo XXI y muy superior a las obras escogidas soviéticas o chinas, porque incorpora un montón de materiales que no estaban en aquellas viejas obras escogidas en las que se formaron miles de militantes en todo el mundo, me incluyo, donde en esa antología que se lleva por título Marx y la Comuna Ancestral, se incorporan todos estos materiales donde Marx analiza muy detalladamente la comuna rural, el papel de los aztecas, de los incas, qué pasa en la comuna rural rusa, en Oriente, qué pasa con las vías alternativas al capitalismo occidental, ¿no? Déjame dar un salto en el tiempo, porque se nos viene el tiempo encima. A 200 años de nacimiento de Marx, su teoría crítica de la sociedad sigue sirviendo para pensar lo que sucede en América Latina y en el mundo. ¿Sigue siendo una herramienta válida? Yo creo que sí, y no lo opinamos solo los que aspiramos a ser revolucionarios o aspiramos a ser marxistas. Nuestros enemigos también opinan lo mismo. Por eso ese resurgir del marxismo a partir de la crisis del 2008, que todavía no se ha superado, que según el que dirige el Tesoro norteamericano es más profunda que la crisis del 29, no es casual que los libros de Marx hayan resurgido en las librerías, haya aparecido nuevos círculos de lectura y que invitamos de este programa, si algún joven o alguna joven lo ve, a que se ponga a estudiar El Capital de nuevo, porque El Capital denuncia al capitalismo, pero no es una denuncia, digamos, consignista. Va al corazón de la crisis capitalista. La crisis que vivimos hoy en día, Marx ve cuál es su fuente. No es una crisis simplemente de una burbuja financiera. No hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. El capitalismo bueno es el industrial, el malo es el financiero. No, todo el capitalismo es perverso. Y Marx en El Capital analiza la dinámica de funcionamiento de las leyes de tendencia del capitalismo, pero también su crisis. Para eso apela a la lógica dialéctica, donde los antagonismos estallan en una crisis, y yo creo que ese análisis de la crisis capitalista, que hoy en día es una crisis civilizatoria, porque no es solo que no funcionan los mercados o que caen las bolsas, o el desempleo masivo, es una destrucción de la naturaleza, es una mercantilización de la vida, es una crisis hasta de los vínculos humanos de amistad, de pareja. Bauman, que no pertenece a nuestra tradición, dice, bueno, todo se volvió líquido. Esta sociedad tan horripilante, donde las antiutopías como 1984, Un Mundo Feliz, pero, Fahrenheit... Néstor, déjame que te interrumpa. Se puede decir que el fracaso de los países autollamados socialistas del bloque soviético es una demostración de que el marxismo entonces no serviría. Pero de fue que una experiencia, el rumbo que ha tomado China o Vietnam, con economías cada vez más claramente de mercado, también lo son. Fueron experiencias de la historia de la lucha de clase, no es como en las películas de Hollywood, donde siempre hay una tensión dramática que se resuelve al final, subiendo los violines, un abrazo, un beso, y vienen los créditos de la película. Hay un final feliz en las películas de Hollywood. La historia de la lucha de clase no tiene un final feliz. Por eso Rosa Luxemburgo decía, o vamos a continuar el capitalismo hacia la barbarie, o vamos hacia una sociedad distinta que es el socialismo. Entonces, esas experiencias fallidas son parte de la historia de la lucha de clases. Yo lo que rescato de todas esas experiencias, aunque hayan terminado mal, es el intento de cambiar el mundo. Y cuando su hija Eleanor Marx le pregunta a su papá, papá, ¿cuál es tu ídolo? Dice, Espartaco. En el campo de la ciencia, Kepler, por su astronomía, pero en el campo de la política, Espartaco. Y uno diría, pero si Espartaco perdió, ¿por qué es el ídolo de Marx? Porque él rescata la rebeldía contra la injusticia. Entonces, todos esos procesos que vos mencionás fueron intentos de superar la injusticia, de construir una sociedad nueva, aunque hayan fallado. ¿Pero no son expresión de una insuficiencia del marxismo? Son expresión de la insuficiencia de cierto marxismo, cosificado, manualizado,
vuelto legitimación del orden social, que renunció a la crítica, que pretendió borrar su propia historia, que hasta censuró al propio Marx. Eso lo cuenta Wenceslao Roses, compañero español exiliado en México. El traductor del Capital. Traductor del Capital antes de Pedro Escarón, en Fondo de Cultura Económica. La otra es la otra gran edición del Capital es la del siglo XXI, aunque hay nuevas ahora también de Acal, etcétera. Hay una segunda traducción de Roses. Y en una entrevista que le hicieron en México en la revista Dialéctica, recuerdo que Wenceslao Roses decía: los soviéticos me hacían censurar a Marx. Le ponían la tijera al propio Carlitos Marx. Entonces, ese marxismo que censuraba al propio Marx, que hasta se negaba a hablar del modo de producción asiático, todo lo que no entraba en el esquema evolucionista eurocéntrico lo dejaban de lado. Te hago una pregunta: las obras escogidas de Marx, ¿por qué no incluyen todos estos materiales donde Marx rompe con el eurocentrismo? La pregunta obvia es: son escogidas las obras. Bien, ¿quién escogió? ¿Qué texto entra y qué texto queda fuera? Evidentemente, esos países que tenían una mirada muy tradicionalista, cosificada, manualesca. Y Gramsci hace un análisis crítico y dice, no lo justifica, pero dice, bueno, entiendo que es una etapa primitiva del marxismo. Como toda ciencia y como toda teoría social crítica, tiene una etapa inicial, que si querés primitiva, rudimentaria, tosca, y luego se va refinando. El marxismo también pasó por ese proceso. En estos 200 años, ¿qué reivindicar del marxismo? ¿Una filosofía, una teoría de la historia, una forma de hacer política? Yo reivindicaría, mira, una teoría crítica del mercado monstruoso que nos domina a nivel mundial y de sus instituciones, una teoría crítica del capitalismo, una teoría crítica de las diversas formas de alienación que han superado con creces las que describió Marx. Black Mirror, digamos, esta serie que está tan ahora de moda en Netflix, describe ciertas formas de alienación que hacen acordar mucho a los manuscritos del 44 de Marx. Un intento de legitimar la rebelión contra los poderosos. El marxismo es todo eso, no es una sola cosa. Es un método dialéctico, es una teoría crítica de la sociedad capitalista, es una filosofía de la praxis, es una concepción materialista de la historia y fundamentalmente es una ética, ¿no? Para mí, es una ética anticapitalista donde el eje es el ser humano en sociedad, el zoon politikon, es un término de Aristóteles que retoma Marx, un animal social que vive en comunidad y que el mercado fragmenta, cuantifica, aplasta, oprime, y el marxismo es la gran sinfonía que celebra la rebelión contra esas múltiples injusticias del capitalismo. Néstor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este pequeño esgrima. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.